Sean todos bienvenidos al webinar número 2 con el título de Apéndice. Somos el grupo número 5 y estamos integrados por Séfora Fermín, Raquel Pérez Sánchez, Carla Isabel Rendón Itzep, Hugo José Rojas Toc, Oscar Malfredo Chavajac Velázquez, Diego Adolfo González de León, Jessica Andrea Paxot y su servidora Ceci Stephanie Sacor Batz. Para comenzar, daremos una pequeña introducción sobre lo que es el apéndice. Primeramente, es un divertículo verdadero normal del ciego, por lo tanto, es un órgano muy pequeño, en forma de tubo, que lo vamos a encontrar, como habíamos dicho, en la parte del ciego. Realmente no tiene ninguna función conocida, hasta la actualidad así se ha considerado, por lo tanto, se considera como un órgano prescindible. Además, este tiende a inflamarse de forma aguda y crónica. Podemos encontrarlo lo que es en las inflamaciones. Algunas entre las patologías que encontramos son las inflamaciones y lo que son los tumores carcinógenos. Aquí en la apendicitis aguda es una entidad relativamente frecuente, por lo tanto es una de las principales intervenciones quirúrgicas que se van a encontrar. Prosiguiendo con el tema de apendicitis aguda se define como una entidad patológica que inicia sus manifestaciones en la zona del epigastrio, luego desarrolla un dolor agudo localizado en la fosa ilíaca derecha, acompañado con irritación peritoneal. La apendicitis aguda se clasifica en apendicitis aguda sin perforación y apendicitis aguda complicada o con perforación. La apendicitis aguda se encuentra en cualquier grupo etario, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, tiene una mayor frecuencia en el hombre, siendo una de cada 35 afectados que en las mujeres, que es uno de cada 50 afectadas. La apendicitis aguda sigue siendo la mayor causa de abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico. El riesgo de presentar apendicitis durante toda la vida es del 6 al 7%. El pico mayor de incidencia es durante la segunda y tercera década de la vida y es rara en menores de 5 años y en mayores de 50 años. En las personas mayores de 60 años, el daño de riesgo de presentar apendicitis es del 1%. En la población pediátrica, la causa más común de desarrollar apendicitis es la hiperplasia linfoidea y en los adultos es la obstrucción intraluminal por un fecalito. La apendicitis aguda es una de las patologías que es difícil de diagnosticar debido a que se asemeja a linfadenopatía mesentérica, la sanfingitis aguda, embarazo ectópico con dolor en la ovulación y divertículo de Meckel. Hablemos un poco acerca de la patogenia de la apendicitis aguda. Lo primero que debemos de pensar en este cuadro clínico es en una obstrucción a nivel de la luz apendicular. Esta obstrucción generalmente es ocasionada por una hiperplasia linfoide y mencionan algunas bibliografías que esta causa es más atribuida a los niños. Debemos mencionar también a los fecalitos, que es mayor producida en los adultos. Debemos hacer énfasis también que los fecalitos son pequeñas acumulaciones de heces en forma de piedritas. También existe la acumulación por cuerpos extraños, existe la obstrucción por tumores, en el cual podemos hacer énfasis que el más frecuente es un carcinoide. Nuestra bibliografía menciona a los cálculos biliares, pero debemos de hacer énfasis que esta es una causa disminuida en comparación a las anteriormente mencionadas. Como les mencionaba, debemos de pensar en una obstrucción en la cual se va a desencadenar una isquemia, una éstasis y un edema. Para poder comprenderlo mejor tenemos esta imagen, en la cual hace referencia también a la obstrucción por cualquiera de los desencadenantes. Para continuar voy a platicar sobre la morfología. Tenemos apendicitis aguda precoz. Este tipo de apendicitis se va a caracterizar por dos cosas muy importantes. En primer lugar, que los vasos subserosos aparecerán con un aspecto congestivo y en segundo lugar, que se observará un infiltrado neutrófilo
perivascular en todas las capas de la pared. Por otro lado, la reacción inflamatoria transforma toda la serosa brillante en una superficie eritematosa granulada de aspecto mate. Es importante mencionar que para el diagnóstico de la apendicitis aguda necesitamos un infiltrado neutrófilo en toda la muscular propia. Bueno, ahora les voy a platicar sobre otros casos, por ejemplo los casos más graves, en donde existen abscesos focales en el interior de la pared. Cuando tenemos este tipo de abscesos focales, vamos a llegar a lo que es la apendicitis aguda supurativa. Entonces, lo que pasa con estos abscesos es que van a ir progresando poco a poco hasta llegar a formar áreas de ulceración hemorrágica y áreas de necrosis gangrenosa. Entonces, lo que pasa cuando estas dos características, tanto las áreas de ulceración como de necrosis, alcanzan la serosa, vamos a tener como resultado la apendicitis aguda gangrenosa. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Hoy les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas en la apendicitis aguda. Bueno, podemos decir que el diagnóstico de esta enfermedad es puramente clínico, ya que si nosotros realizamos una correcta historia clínica y una evaluación física del paciente, seguramente demos con el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, si nosotros retrasamos el diagnóstico, podemos aumentar la morbimortalidad en el paciente por riesgo a una perforación. Bueno, las primeras 12 a 24 horas el paciente siente un dolor poco localizado a nivel periumbilical, y este no mejora por evacuaciones, por reposo o por cambio de postura. Pasadas 6 horas el paciente siente un dolor un poco más intenso a nivel de la fosa ilíaca derecha, y empieza con la sintomatología clásica, que cursa con dolor, con anorexia, por aumento de la sensibilidad en los puntos dolorosos que voy a mencionar más adelante, por fiebre, una leve leucocitosis, por vómitos y náuseas. Bueno, luego tenemos a la palpación algunos signos positivos, tales como el signo de Bloomberg positivo, tanto como el de McBurney positivo, el de Robson positivo, el de Psoas positivo y una palpación con rebote positivo. Estos signos nos ayudarían a establecer el diagnóstico de apendicitis aguda. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un paciente que no cursa con anorexia y en cambio sí tenga apetito, tenemos que descartar totalmente el diagnóstico de una apendicitis aguda. Hola, mi nombre es Diego González y yo les voy a continuar hablando sobre el tratamiento de apendicitis. El tratamiento principal es la cirugía, pero la apendicitis en el tratamiento va acompañada de cirugía y medicamento. Si la apendicitis no se llega a tratar, el apéndice puede reventarse y causar un absceso o una infección sistémica, o sea, una sepsis. Podemos observar que existen 3 tipos de cirugías: la apendicectomía, la laparotomía y la laparoscopía. La apendicectomía se refiere a la extracción quirúrgica del apéndice. La laparotomía es la que podemos observar acá, que consiste en una abertura en el abdomen mediante una cirugía para diagnosticar o tratar diversas enfermedades. Y por último, la laparoscopía, que es la que se puede observar acá, que en esta es una cirugía en la que se utiliza una cámara de video acompañada de pequeños tubos delgados que se introducen mediante pequeños orificios en el cuerpo y sirve para reparar o eliminar tejido dañado. Después podemos observar que existen los medicamentos para tratar la apendicitis, que son los antibióticos y la penicilina. La función de ambos es reducir o eliminar bacterias específicas que pueden causar daño o alguna infección en el lugar del tejido extraído. Por último, se recomienda también el cuidado personal, que consiste en el ayuno de alimentos o bebidas. Por ejemplo, puede ser una dieta baja en grasas, poca sal, no consumir bebidas alcohólicas o gaseosas, que estas recomendaciones alivian el intestino y disminuyen el riesgo de complicaciones postquirúrgicas.
Y para finalizar, les presentamos nuestro caso clínico. Bueno, comenzando, vamos a decir los datos generales. Se presenta una paciente de 37 años de edad de sexo femenino que refiere un cuadro clínico de 20 horas de evolución caracterizado por un dolor de tipo retortijón de inicio súbito y sin causa aparente, de gran intensidad, localizado primero en mesogastrio y posteriormente en fosa ilíaca derecha, irradiado hacia el hipogastrio. El dolor es permanente y sin modificaciones y se exacerba al realizar movimientos. Además, se acompaña de alzas térmicas, pero no han sido cuantificadas, vómitos alimentarios y estreñimiento, por lo que consulta. Con respecto a los antecedentes ginecológicos, se nos presentan que la mujer ha tenido 5 gestas, 4 partos y un aborto espontáneo entre estos, con una menarquia que se presenta a los 12 años. Con respecto al examen físico, los signos vitales son frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, presión arterial 160, temperatura corporal 36,5 y peso de 70 kilos. Además, se observa un abdomen globoso, blando y depresible, doloroso a palpación, tanto superficial como profunda, y signo de Bloomberg y de psoas positivo. Además, a las 4 horas de haberse internado, la paciente presenta fiebre de 39,9 grados centígrados y continúa refiriendo dolor abdominal intenso en la misma localización. Se le realiza una biometría hemática, dentro de los cuales los parámetros más importantes reportados son una hemoglobina de 14,4 gramos por decilitros, hematocrito en 43,3%, y el valor más alterado son los leucocitos totales con un valor de 12.300 por microlitro, que están elevados. Por lo que la impresión clínica o diagnóstico diferencial se basa en 5 puntos o 5 posibles diagnósticos: abdomen quirúrgico, una apendicitis aguda, embarazo, amenaza de aborto debido al antecedente y un embarazo ectópico. Finalmente, después del análisis del caso, se le diagnostica una apendicitis aguda. Y con respecto a la evolución de esta paciente, se procedió a realizar una apendicectomía de urgencia en la cual se extirpó el apéndice subsecal. Posteriormente se administró metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas debido a las náuseas y tramal 6 miligramos cada 8 horas debido al dolor. Gracias.